2 Samuel 6. David trae el arca de Dios a Jerusalén. El Salmo 132 es comúnmente asociado con los eventos de este capítulo. A. El primer intento fallido. 1:1-2. Traer el arca de Dios a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. David reunió a muchos de sus mejores soldados porque llevar el arca a Jerusalén era un paso importante para proporcionar un lugar central de adoración para todo Israel. B. Para hacer pasar de allí el arca de Dios. Esta era el arca de la alianza, la cual Dios ordenó a Moisés que construyera más de 400 años antes del tiempo de David. Era una caja de madera. La palabra arca significa caja o cofre, cubierta completamente de oro y con una tapa o parte superior adornada de oro conocida como el propiciatorio. Y el arca de Dios tenía 3 pies 9 pulgadas, 1.15 metros, de largo, 2 pies 3 pulgadas, 0.68 metros, de ancho y 2 pies 3 pulgadas, 0.68 metros, de alto. Dentro de ella se encontraban las tablas de la ley que Moisés bajó del monte Sinaí, un frasco con maná y la vara de Aarón que reverdeció milagrosamente hace 400 años antes del tiempo de David. Era una caja de madera. La palabra arca significa caja o cofre, cubierta completamente de oro y con una tapa o parte superior adornada de oro conocida como el propiciatorio. Y el arca de Dios tenía 3 pies 9 pulgadas, 1.15 metros, de largo, 2 pies 3 pulgadas, 0.68 metros, de ancho y 2 pies 3 pulgadas, 0.68 metros, de alto. Dentro de ella se encontraban las tablas de la ley que Moisés bajó del monte Sinaí, un frasco con maná y la vara de Aarón que reverdeció milagrosamente como confirmación de su liderazgo. C. Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. El arca de Dios representaba la presencia inmediata y la gloria de Dios en Israel. David consideraba de alta prioridad sacar al arca de la obscuridad para llevarla de regreso a la prominencia. David quería que Israel viviera con un sentido de la presencia cercana y la gloria de Dios. Y la última mención del arca de Dios fue cuando regresó de la tierra de los filisteos en 1 de Samuel 7:1. Permaneció en la casa de Abinadab por alrededor de 70 años. David tenía un gran motivo a hacer hincapié en la presencia y la gloria de Dios en Israel. 2, 3-5, el arca es llevada con gran gozo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Transportar el arca en un carro iba en contra de un mandamiento específico de Dios. El arca estaba diseñada para ser cargada, Éxodo 25, 12-15, y solo podía ser cargada por levitas de la familia de Coat, Números 4:15. Y Dios quería que el arca fuera cargada porque no quería nada mecánico sobre el arca, representando su presencia. El arca era nada menos que la carga del Señor. Y la carga del Señor debía ser cargada sobre el corazón de los levitas. Red Paz. 2. Podemos imaginar lo que estos hombres pensaron. Miren, tenemos un carro nuevo para el arca de Dios. Dios estará satisfecho con nuestro elegante carro nuevo. Creyeron que una nueva tecnología o lujo podría cubrir su ignorante desobediencia. 3. Anhelamos mucho la presencia de Dios, ¿no es así? Pero queremos subir su presencia a algunos de nuestros carros nuevos. Queremos agregarlo a nuestra lista de organizaciones, subirlo a la cima de la mecánica de nuestra ocupada vida y luego conducir. ¿Cuánto de nuestro servicio es en realidad en la energía de la carne?, me pregunto. Con mucha frecuencia ponemos nuestras manos, pero no nuestros corazones. Red Paz. 4. No son cosas nuevas lo que necesitamos,
sino un fuego nuevo. John Wesley. V. Los filisteos transportaron el arca en un carro en 1 de Samuel 6, 10-11. A ellos les resultó bien porque eran filisteos, pero Dios esperaba más de su pueblo. Israel debía tomar su ejemplo de la palabra de Dios, no de las innovaciones de los filisteos. B. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Los significados de los nombres de estos hijos de Abinadab pintan un cuadro significativo. Usa significa fuerza y Ahío significa amigable. Y mucho del servicio que se ofrece a Jehová es así un carro nuevo, una gran producción, con fuerza dirigiendo y un frente amigable, pero todo hecho sin consultar a Dios o buscar su voluntad. Seguramente David oró pidiendo a Dios su bendición en esta gran producción, pero no consultó a Jehová sobre la producción en sí. Esto fue algo bueno hecho de manera incorrecta. C. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. A juzgar por la importancia de la ocasión y todos los instrumentos mencionados, esta fue toda una producción. El ambiente era alegre, emocionante y atractivo. El problema fue que nada de esto agradaba a Dios porque todo fue en desobediencia a su palabra. Y a menudo nos vemos tentados a juzgar una experiencia de adoración por cómo nos hace sentir. Pero cuando nos damos cuenta de que la adoración consiste en agradar a Dios, somos dirigidos a su palabra para que podamos saber cómo quiere ser adorado. 2. Es difícil comprenderlo en nuestra cultura orientada al consumidor, pero la adoración no se trata de lo que nos agrada a nosotros. Se trata de lo que le agrada a Dios. 3. 6-7. Usa cae muerto por tocar el arca. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Cuando llegaron a la era de Nacón, en una era, se recogían los tallos de trigo entero y se separaba la paja del trigo. Había mucha paja en esta producción y Dios voló la paja en la era de Nacón. Usa extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo. Esto estaba estrictamente prohibido. Números 4:15 dice sobre la transportación del arca, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Y Usa tomó la decisión en un breve momento de ignorar una orden de Dios y hacer lo que le pareció correcto. Incluso las decisiones tomadas en un breve momento tienen importancia delante de Dios. C. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Dios cumplió la ominosa promesa que hizo en Números 4:15 e hirió a Usa. David quería que el pueblo de Dios conociera la presencia de Jehová y Dios se presentó en la era de Nacón, pero no de la forma en que todos querían. Y la temeridad de Usa fue más que una acción por reflejo o instinto. Dios hirió a Usa porque su acción estuvo basada en un error crítico de pensamiento. Usa erró al pensar que no importaba quién cargara el arca. Usa erró al pensar que no importaba cómo fuera transportada el arca. Usa erró al pensar que sabía todo sobre el arca solo porque ésta estuvo en casa de su padre por mucho tiempo. Usa erró al pensar que Dios no podía cuidar del arca por sí mismo. Usa erró al pensar que el suelo de la era de Nacón era menos santo que su propia mano. 2. No vio ninguna diferencia entre el arca y cualquier otro artículo valioso. Su intención de ayudar era bastante acertada, pero había una profunda insensibilidad al terrible carácter sagrado del arca, sobre la cual incluso sus portadores levitas tenían prohibido poner las manos. McLaren. 4. 8-9. David reacciona con tristeza y enojo. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. La tristeza de David estaba basada en la confusión. No podía entender por qué sus buenas intenciones no fueron suficientes. Dios se interesa tanto por nuestras intenciones como por nuestras acciones. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David sabía que era importante traer al arca de Jehová al centro de la vida de Israel. Quería que todo Israel se emocionara ante la presencia y la gloria de Dios.
Debido a lo que le sucedió a Usa, David sintió que no podía hacer lo que Dios quería que hiciera. Y la respuesta de David en el resto del capítulo muestra que encontró la respuesta a su pregunta. Respondió la pregunta con la idea que se expresa después en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. David encontró la respuesta en la palabra de Dios. D. El exitoso segundo intento. 1. 10-12a. David deja el arca con Obed-edom. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. David hizo esto en cumplimiento de la palabra de Dios. Obed-edom era un levita de la familia de Cout, 1 de Crónicas 26:4. Esta era la familia dentro de la tribu de Leví a la que Dios ordenó transportar y cuidar del arca. Números 4:15. B. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Cuando se obedeció la palabra de Dios y se respetó su santidad, siguió la bendición. Dios quería que el arca fuera una bendición para Israel, no una maldición. Podríamos decir que la maldición no vino del corazón de Dios, sino de la desobediencia del hombre. 2. 12b, 15. El arca llega con éxito a Jerusalén. Entonces David fue, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces David fue, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. David se alegró de saber que la presencia y la gloria de Dios podían traer bendición en lugar de maldición. También se alegró de ver que cuando obedecían a Dios eran bendecidos. Y David explicó a los sacerdotes por qué Dios los hirió en su primer intento de llevar el arca a Jerusalén en 1 de Crónicas 15:13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. 2. Cuando la adoración se hizo en el orden correcto, aún fue llena de alegría y gozo. Es un error pensar que la verdadera adoración debe ser moderada, solemne o solo en un tono menor. B. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Este fue un sacrificio elaborado, excesivo y exagerado. Este exceso de sacrificio comunicaba expiación, consagración y anhelo de comunión. Y 1 de Crónicas 15. 11-15 nos muestra que David ordenó específicamente que los sacerdotes llevaran el arca de la manera correcta sobre sus hombros. A menudo pensamos que un carro nuevo o una manera amigable es la manera de traer la presencia y la gloria de Dios, pero Dios siempre quiere que su presencia y gloria vengan sobre los hombros de hombres y mujeres consagrados, obedientes y adoradores. 2. También mostró que David llevó el arca a Jerusalén con una gran producción más grande que en el primer intento. David fue lo suficientemente sabio como para saber que el problema con el primer intento no fue que fuera una gran producción, sino que fue una gran producción que provenía del hombre y no de Dios. C. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. David no reprimió nada en su propia expresión de adoración. No bailaba por obligación, sino por adoración sincera. Él se gozaba de traer el arca de Jehová a Jerusalén de acuerdo a la palabra de Dios. Y esta expresión del corazón de David mostraba que tenía una conexión emocional genuina con Dios. Hay 2 grandes errores en esta área: el error de hacer de las emociones el centro de nuestra vida cristiana y el error de una vida cristiana emocionalmente desapegada. En la vida cristiana, las emociones no deben manipularse ni reprimirse. 2. No consideramos que danzar sea extraño cuando el jugador de béisbol ronda las bases después del jonrón que le dio la victoria. No lo consideramos extraño cuando se anota el touchdown ganador o cuando nuestro propio hijo anota el gol.
No pensamos nada de las manos levantadas en un concierto o en un touchdown. No deberíamos considerarlas extrañas en la adoración a Dios. D. Y estaba David vestido con un efod de lino. Es un error pensar que David estaba siendo indecoroso. 1 de Crónicas 15:27 indica que David estaba vestido como todos los demás sacerdotes y levitas en esta procesión. Y, de nuestro conocimiento de la cultura antigua y moderna, podemos suponer que la danza de David no fue una actuación en solitario. Probablemente bailaba con simples pasos rítmicos junto con otros hombres de la forma en que uno podría ver bailar hoy a los judíos ortodoxos. En este contexto, el efod de lino de David significa que dejó a un lado sus túnicas reales y se vistió como todos los demás en la procesión. 2. También podríamos señalar que la danza de David fue apropiada en su contexto. Este fue un desfile con una banda, una gran procesión. La danza de David encajó perfectamente. Si David hiciera esto cuando la nación se reuniera para el día de la expiación, estaría mal y fuera de contexto. 3, 16-19. David lleva a todos los presentes a una experiencia de adoración y a una comida de compañerismo. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron, pues, el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo, y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. A. Le menospreció en su corazón. Mical, la esposa de David, no apreció la exuberante adoración de David. Ella sentía que no era digno del rey de Israel que expresara sus emociones delante de Dios. Y, sin duda, hay personas particularmente buenas y refinadas que censurarán a los escogidos de Dios si se entregan completamente a su adoración, y los llamarán excéntricos, anticuados, obstinados, absurdos, y no sé qué más. Desde la ventana de su superioridad nos menosprecian. Spurgeon. B. Metieron, pues, el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Después de muchos años desde que el arca fue perdida en batalla, el arca era devuelta al tabernáculo y colocada en el lugar santísimo. El emblema de la presencia y la gloria de Dios se colocó en el lugar que le correspondía en Israel. C. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Los holocaustos hablaban de consagración. Las ofrendas de paz hablaban de comunión. Este era un gran día de consagración y comunión con Dios. También era una gran parrillada. 4. 20. La queja de Mical. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Volvió luego David para bendecir su casa. Después de este gran día de victoria, David llegó a casa para llevar bendición a toda su familia. B. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Con mordaz sarcasmo, la crítica de Mical podría haber arruinado todo este día para David. Quizás haya esperado un ataque después de un día de victoria tan notable. Los piratas siempre están buscando buques cargados. Spurgeon. Se descubriéndose hoy, Mical parecía indicar que no objetaba a la danza de David, sino a lo que David llevaba puesto cuando se despojó de sus túnicas reales y danzó como cualquier otro hombre, celebrando en la procesión. David actuó como si fuera cualquier otro adorador en Israel. 5. 21-23. David reprende a Mical. Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado».
Y Michal, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Fue delante de Jehová. David no dejó que la sarcástica crítica de Michal le arruinara el día. Simplemente le explicó la verdad: lo hice para Dios, no para ti. Y esta no es una justificación para todo en el contexto de la adoración. Cuando David consideró el contexto de la procesión y todo el ambiente, su conciencia estaba limpia. Él sabía que su danza no fue inapropiada ni fuera de contexto. Alguien que actúa de manera inapropiada en el entorno o el contexto de una reunión no puede simplemente justificarlo diciendo: fue delante de Jehová. Para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová. David no dijo: sobre mi pueblo. Él reconocía que no era su pueblo, sino el pueblo de Jehová. Él solo era el vicegobernador, el Señor seguía siendo el gran rey de Israel. Spurgeon. C. Y seré bajo a tus ojos. Lo que David hizo fue humilde para él. No danzó para mostrarle a los demás lo espiritual que era. Y David se humillaría más y más delante del Señor. Él pensaba que cualquiera que fuera la opinión que Michal tenía sobre él, no podía ser más humilde que su propia visión de sí mismo. Hermano, si cualquier hombre piensa mal de usted, no se enoje con él, porque entonces usted será peor de lo que él piensa que usted es. Spurgeon. D. Y Michal, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. La esterilidad de Michal no fue necesariamente el resultado de un juicio divino. Puede ser que David nunca tuvo relaciones maritales con ella otra vez. Sin embargo, el principio permanece. A menudo hay esterilidad en la vida y el ministerio de los que critican en demasía. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.